Pensando en lo que estábamos cantando, quizás haya muchas cosas en tu mente en este momento, muchas cosas que no entiendes, otras cosas que te gustarían que fuesen de otra forma, otras cosas que te decepcionaron, esperabas que sucedan de cierta forma y no pasaron. Corazones dolidos, corazones a lo mejor sin esperanza. O a lo mejor estás bien. A lo mejor no hay algo que aflija tu corazón. Y viniste a buscar más de Dios. Viniste a ver qué es lo que Dios puede hablarte. ¿Qué es lo que Dios puede decirte? Pensando en esto, en lo que estábamos cantando, quiero hacerte dos preguntas. ¿Cómo se rehace una vida arruinada? ¿Cómo se restaura aquello que estaba roto? ¿Cómo hacemos para que una relación que ya está rota y no tiene arreglo vuelva a ser restaurada? ¿Qué pasa con esas vidas decepcionadas, con esos corazones frustrados? Todos alguna vez estuvimos en ese lugar. Y quizás te haces preguntas como dice el Salmo 77, 7 y 8. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Se ha olvidado Dios de mí? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Y has estado ahí en ese lugar, no sé si estás ahora, pero en algún momento has estado en un lugar de decepción y decir, ¡ay Dios, qué onda! ¿Qué onda con lo que está pasando? ¿Qué onda con mi vida? ¿Qué onda con esta situación? Te he sido fiel, te he buscado, he hecho esto, he hecho lo otro. No merezco este trato de parte tuya. No merezco que pasen estas cosas. ¿Acaso te olvidaste de mí? Peor aún, te has llegado a preguntar, ¿será que Dios verdaderamente existe? ¿Será que Dios me escucha? ¿Sabes qué? No soy el primero en la historia el que le pasa esto. El pueblo de Israel se encontraba en una situación muy similar hace miles de años, cuando fueron derrotados por Babilonia, por Nabucodonosor. El pueblo de Israel fue cautivo, se lo llevaron cautivo a Babilonia, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo de Dios, el templo que estaba ahí en Jerusalén. Y se lo llevan cautivo y ellos pasaron muchos años en Babilonia hasta que llega el imperio persa y derrota a Babilonia y conquista a Babilonia. Y Babilonia pasa a ser parte del imperio persa. ¿Por qué te estoy contando esto? Vamos a hacer una pausa en nuestra serie de Lucas y hoy empezamos una serie nueva para lo que reste del año. Vamos a estar viendo Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías son libros que salen en el Antiguo Testamento. De hecho, ayer un amigo me preguntó, ¿a poco Esdras está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Y esta serie la titulamos El regreso, la reconstrucción y el renuevo del pueblo de Dios. Esdras es un libro, Esdras y Nehemías eran antes un solo libro, como en el año 440 a.C., pero hoy son dos libros que están separados y cuenta la historia que te acabo de decir, el desarrollo de Babilonia, el desarrollo de cómo Babilonia toma al pueblo de Israel, lo llevan cautivos y el regreso del pueblo de Israel es lo que cuenta todo Esdras y Nehemías. Las diferentes posturas, las cosas que sucedieron, cómo los israelitas responden ante el llamado de Dios y qué pasa cuando reconstruyen su ciudad y las vidas ahí. Este libro de Esdras habla de la restauración que era necesaria cuando Israel volvió de este cautiverio en el que estaban en Babilonia. Y en ese tiempo había muchas promesas que el pueblo de Israel tenía y que al estar bajo ese cautiverio, ellos decían, ¿realmente? A lo mejor se hacían la misma pregunta que este salmo dice, sin duda, probablemente leían este Salmo 77. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios ya no va a cumplir sus promesas? ¿Será que a Dios no le importo? ¿Me va a rechazar Dios a mí para siempre?
no me va a mostrar su favor. Era lo que el pueblo a lo mejor se estaba preguntando al ver cómo estaban cautivos por muchos años bajo el dominio de otro pueblo. Y quizás estas preguntas te las estás haciendo vos mismo hoy, o te las hiciste alguna vez. Quizás estás sufriendo por distintas causas y sentís que algo se quebró en vos, algo ya no es como era antes, ya no sentís lo que antes sentías. De pronto sentí a Dios tan lejano, tan ajeno, tan distante. Sentís que tu vida se volvió gris, desmotivada. Y por eso estás aquí hoy. Porque decís, pues a ver, he probado todo, ¿qué pierdo con probar algo más? O estás aquí a lo mejor diciendo, necesito Dios que me hables. Necesito que hagas algo, necesito que intervengas en mi vida porque yo ya lo he intentado y no puedo. Y todo sigue de la misma forma. De esa misma forma se encontraba el pueblo de Israel en el exilio, clamando a Dios. Lo curioso es que el libro de Esdras, el significado del nombre Esdras, es al que Dios ayuda. Así que sin más, vamos a abrir nuestras Biblias, o enciéndelas, si no va a salir aquí en la pantalla también. Esdras capítulo 1. Voy a leer todo el capítulo 1 y vamos a hacer un pantallazo general del capítulo 2. Esdras capítulo 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, no mi amigo Ciro, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es Dios. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente, en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata, oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu de Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que estaba en Jerusalén. Y todos los que habitaban alrededor de ellos los ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitrídates, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este fue su número: 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 cuchillos duplicados, 30 tazas de oro, 410 tazas de otra clase y 1000 de varias clases. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5400. Sesbazar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Capítulo 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén, a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum, Baaná. El número de los hombres del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Arás, 775. Por favor, no le pongan estos nombres a sus hijos. No le va a ir nada bien en la escuela con estos nombres. Quizá en esa época fueron nombres modernos y tenían un significado específico, pero hoy no los usen, por favor. Y después continúa todo el capítulo describiendo a todas estas familias que respondieron al llamado de Dios. Para ponerte un poquito en contexto más claro, Ciro, rey de Persia, empieza su primer año de reinado y saca un decreto de que todo el pueblo, todos aquellos que eran israelitas, podían volver a Jerusalén y que les tenían que dar todo, oro y muchas cosas para ayudarlos para que ellos puedan regresar. Entonces, ¿qué pasa? Muchos empiezan a regresar. Y no sabemos por qué este rey pagano que no adoraba a Jehová hace esto. Podemos sospechar que a lo mejor alguien del pueblo de Israel le dijo: Che, Ciro. Sí, era argentino. Tenía ahí unas raíces argentinas.
Che, Ciro, mirá lo que dice en Isaías 45. Isaías era un libro que estaba escrito 150 años antes de esta historia que te estoy contando. Isaías ya era parte de los libros que el pueblo de Israel estudiaba. Isaías, los Salmos, todo eso era parte de lo que ellos tenían como la palabra de Dios. Ellos ya la estudiaban. Y 150 años antes, el profeta Isaías, en Isaías 45, dice lo siguiente. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomo de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre. Te he honrado, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Ciro, no sé si alguien le mostró esto a Ciro, pero Ciro estaba haciendo algo que estaba profetizado 150 años atrás. Y en eso Dios mueve el corazón, el espíritu de Ciro, para que Ciro comience a actuar conforme a los planes de Dios. Y viendo esto, yo puedo asumir que Ciro a lo mejor lo leyó, pero a Ciro no le interesaba en absoluto adorar a Jehová. A Ciro no le interesaba rendirse ante Dios. A Ciro le convenía que los pueblos que eran parte de Babilonia vuelvan a sus lugares, y Ciro les daba cosas, les daba oro, les daba animales, les daba de todo para que ellos puedan construir sus ciudades, y esas ciudades respondan ante el imperio persa. Hacía que el imperio se extienda, hacía que el imperio tenga ahora otros recursos en otras ciudades y que esas ciudades dependiesen de ellos. Sea como sea, Ciro estaba cumpliendo lo que estaba profetizado hace 150 años. Porque los planes que Dios tiene preparados se cumplen. Lo que Dios tiene establecido se va a cumplir. Porque Él es fiel, porque Dios no cambia, porque Él no falla, porque Él no se equivoca. Y Dios le había prometido a Israel que iba a utilizar al rey Ciro para restaurar a su pueblo. Un rey totalmente pagano que no buscaba a Dios, que no adoraba a Jehová. Y Dios lo utiliza para sus planes, para sus propósitos. El versículo 2 dice, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Este reconocimiento de la mano de Dios que está diciendo Ciro me lleva a suponer e inferir que está relacionado con estas profecías que estamos hablando acerca de Isaías. Su actitud no era una actitud de sumisión, pero sin embargo él estaba siendo utilizado por Dios para cumplir los planes que Dios había predeterminado y había establecido con anterioridad. El mandato de Ciro no solamente permitió el regreso del pueblo judío a Israel, sino que también permitió la reconstrucción del templo, de la ciudad, de todo lo que había sido destruido. Ahora quiero que puedas ver algo. El regreso de Israel ilustra el perdón incondicional que obtenemos a través de Cristo. El regreso de Israel a Jerusalén representa el perdón que tenemos incondicionalmente en Cristo. Y Dios libra de la esclavitud al pueblo por medio de Ciro. Y Dios mismo provee lo necesario para el regreso y la reconstrucción de todo. Porque el templo era de vital importancia. Ellos sin el templo no podían adorar a Dios. Necesitaban el templo para hacer los sacrificios por expiación de sus pecados. Hoy nosotros podemos venir a Dios y con un acceso libre por la obra de Jesús en la cruz, podemos venir y no necesitamos un templo físico, sino que ese templo físico fue el cuerpo de Cristo, el cual fue puesto por nosotros en expiación por nuestros pecados. Por eso nosotros podemos venir a Él con total confianza, porque Él es el centro de nuestra adoración. El centro de la adoración antes era el templo. Hoy nuestro centro mismo de adoración es Jesucristo.
Y el pueblo era digno de la esclavitud en la que estaba. Iba a usar una expresión argentina, la voy a decir, eran muy moqueros. Hacían mucho desastre. Constantemente Dios les decía una cosa, ellos iban detrás de otra. Y no hagas esto y ellos lo hacían. Y haz esto y ellos no lo hacían. ¿Y a quién te hace acordar eso? No diga a mi esposa. No, somos nosotros mismos. Tranquilamente, como vos y yo, el pueblo de Israel se encontraba en una esclavitud a causa de su pecado, tal como nosotros nos encontramos cuando estamos sin Cristo. Una condición caída, una condición que necesita de Dios y que no sabe cómo encontrar a Dios si Dios no nos encuentra a nosotros primero. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos el Evangelio constantemente, porque nuestra tendencia siempre va a ser el pecado. Siempre va a ser la necedad. Siempre vamos a querer ir detrás de aquello que complace mi alma y mi cuerpo y mi mente. Y que muchas veces no tiene nada que ver con Dios. En Cristo nosotros encontramos el perdón incondicional. Y entonces en Él somos libres. En Él nosotros somos restaurados, somos vivificados. Pero no somos libres para hacer lo que yo quiero. No sé si alguna vez te ha pasado acercarte a Dios para que Dios me dé algo. Como una moneda de intercambio, Dios, yo te obedezco, pero vos dame esto otro. Y no funciona así con Dios. A Dios tú le tienes que dar todo por quién es Él, no por lo que Él te puede dar. Porque si no estarías utilizando a Dios. Y cuando ya no te sirve Dios con lo que Dios te dio, pues entonces lo desechas. Entonces Dios se queda en un lugar ahí como diciendo, pues a ver cuándo voltea a verme a mí, a ver cuándo me necesita de nuevo para que yo pueda darle lo que Él necesita. Y no funciona así con Dios. Los planes, los propósitos de Dios se cumplen. Y el propósito de Él es tener una relación creciente con nosotros, donde nuestra vida se rinda a sus propósitos. No veo un pasaje que diga, el pueblo merecía su liberación por su dignidad, entonces Dios movió el corazón de Ciro. Dios movió el espíritu de Ciro porque el pueblo era digno de ser salvado. No, el pueblo no era digno de salvación. El pueblo merecía ser esclavo de, en ese entonces, el imperio persa. Como vos y yo, merecemos ser esclavos del pecado cuando no estamos en Cristo. Pero gloria a Dios que podemos venir a Él y Él nos recibe con total libertad. Y Él es el que se acerca a nosotros, no nosotros a Él. Fíjate que Dios puso en el corazón, en el espíritu de Ciro, Dios mueve el espíritu de Ciro y de toda la gente para su propósito, para su plan. Versículo 1 dice, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Dios cumple su palabra independientemente de mí o de ti. Él cumple su palabra por quién es Él, no por quién sos vos. Dios no va a obrar a tu favor por lo bueno que estás haciendo. Dios va a obrar a tu favor por la obra de Cristo en la cruz. Porque en Él fueron cargados todos los pecados que vos tenías que pagar. Y que a ti no te alcanzaba para pagar, pero a Cristo sí. Y Él pagó. Por eso yo necesito de Cristo. Piensa por un momento cómo te ha engañado el enemigo. Vos mismo a lo mejor te has engañado, haciéndote creer de que no sos digno de tener una relación con Él. De que no sos digno siquiera de estar en este lugar. Porque decís, qué hipócrita que sos, estás cantando, levantando las manos, adorando a Dios, pero después vas y eludís impuestos. Y después vas y le faltas respeto a tu madre. Y después vas y el que se te cruza en la calle le recordás hasta a la tía. No mis tías, Cuando vas, el enemigo te hace sentir un hipócrita porque decís, qué lejos que estás de la santidad de Dios. Ahora mismo a lo mejor te está echando la culpa por los pecados que se están viniendo a tu memoria, cosas que has hecho. Nunca se trató si el pueblo de Israel merecía o no merecía que Dios moviese el espíritu del rey Ciro. Dios movió el espíritu del rey Ciro para salvar a su pueblo porque esa era su voluntad, su propósito, ese era su plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Así como Él tenía destinado que en el día de hoy estés aquí, escuchando que Dios está buscando tu alma y tu corazón.
Y Él te ha provisto de todo lo que necesitas para que puedas responder en fe a Él. ¿Qué fue lo que Él te dio? La obra de Cristo en la cruz. No podías acercarte a Dios sin esa obra perfecta. Pero hoy tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo tenemos todo para que nuestra vida sea restaurada en su plenitud y gocemos de una creciente relación con Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lamentablemente solo un porcentaje del pueblo respondió. Solo una parte decide regresar del exilio. Algunos se quedaron ahí. Imagínate que había generaciones que ya eran babilonios, hijos de israelitas que llevaban, no sé, nacieron en Babilonia y ya llevan 50 años en Babilonia. Era algo así como que yo, siendo argentino, tengo un hijo y mi hijo nace acá, crece acá, va a ser mexicano. No sé por qué aplauden. Amén, va a ser mexicano. Pero vas a ver hacer asado, no como ustedes. Y Dios y el pueblo de Israel se encontraba de esa forma. Toda una generación ya prácticamente siendo babilonios. Y algunos regresan a Jerusalén de una forma muy difícil, muy compleja, ¿no? Porque es como dejar tú ahora sí el lugar donde creciste, donde naciste, pero ir a seguir a Dios. Ir y seguir lo que Dios te estaba marcando. Isaías capítulo 10, versículo 22. Dios prometió que solamente un remanente iba a regresar del exilio. Y cuando respondemos al propósito y al plan de Dios, todo lo que es necesario va a obrar a favor de su cumplimiento. Todo lo que es necesario. Aunque este remanente que regresó era una minoría movida por el Espíritu. Y eso es muy importante porque Dios tenía que mover el corazón y el espíritu de esta gente para que pudiesen regresar, porque no era fácil. Regresar a una ciudad que está en ruinas, regresar a un templo que no existía porque estaba todo despedazado, dejar el lugar que para muchos era su lugar de origen, regresar en un viaje largo, peligroso. Hoy no había ahí carreteras como, no, me voy por la de cuota. No. Regresaron a Jerusalén, tenían enemigos, su tierra era posesión de otro imperio. ¿No te resulta familiar esto? ¿No se asemeja muchas veces cuando tenés una expectativa sobre Dios y respondes a favor de lo que Dios te dice y de lo que Dios te manda? Pero en lugar de que las cosas vayan para bien, las cosas van de mal en peor. O sea, imagínate, había un decreto, Dios lo estaba liberando y ellos van, pero cuando llegan, el camino era peligroso, tenían que dejar muchas cosas importantes en Babilonia, pero no solo eso, cuando llegan se encuentran con oposición. ¿Por qué? Si las cosas deberían ir bien porque estoy obedeciendo a Dios, ¿por qué las cosas salen mal? ¿Por qué las cosas se salen de control? Los que volvieron del exilio se encontraban en una situación muy difícil, sin embargo, ellos, movidos por Dios, buscaron ser fieles. Y quizás esa sea tu condición hoy. ¿Te la has jugado por Dios? ¿Le has dicho a Dios que sí? ¿Dios ha movido tu corazón para que le busques y seas fiel en medio de situaciones que parecen complejas y difíciles? Y dices, Dios, ¿qué onda? ¿Por qué pasa esto? ¿Sabes? Si te encontrás en esa situación, necesitas descansar en la fidelidad de Dios. Necesitas descansar en su soberanía. Necesitas darte cuenta de tu condición de pecador y ver cómo Dios hoy movió mi espíritu para hablarte de esto, de cómo Él está buscando tu vida y quiere restaurar esa relación con Él, que a lo mejor no está de la mejor manera, no está como te gustaría que esté. Y Dios sale a tu encuentro y busca tu alma. Versículo 6 dice, y todos los que habitaban alrededor de ellos los ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. Cuando caminamos los propósitos de Dios, el plan de Dios se cumple. Y no se va a cumplir como vos esperás. Se va a cumplir como Dios tiene preparado. Muchas veces lo que Dios tiene preparado no es lo que vos esperás.
Cuando Dios me muestra que tenía que venir acá a México, yo decía, ¿a México aquí? O sea, no conozco a nadie, no conozco ningún mexicano. No, pero Dios me estaba llamando a México. Y dije, bueno, está bien, vamos. Decido venirme, vengo. Y el primer año, no sabes lo difícil que fue para mí. Mi amigo italiano lo sabe. Los mexicanos me caían muy mal. Y yo les caía muy mal a los mexicanos. Hay uno que todavía les sigo cayendo mal. Era muy difícil. Muy difícil. Y yo diciendo, Dios, ¿para qué me trajiste acá? Si la gente no me quiere, yo no quiero a la gente, no me gusta el chile. ¿Qué hago acá, Dios? ¿Qué hago? ¿Sabes qué? Solamente a mí me quedó confiar en la fidelidad de Dios. Y decir, Dios, vos me trajiste, de seguro tenés algo entre manos. Y el día de hoy puedo descansar de que puedo estar pastoreando una iglesia por su gracia, porque así Él lo quiso. Y porque ese era su propósito. No porque yo lo haya pensado o se me haya ocurrido. No. Muchas veces caminar el propósito de Dios, el plan de Dios, no es nada agradable. No va a ser todo bonito. Pregúntale a los israelitas. No era para nada fácil regresar a ese lugar, pero Dios movió el espíritu de ellos. Así como quizás hoy Dios está moviendo tu espíritu para que te rindas y camines en la voluntad de Dios. Cuando respondemos al propósito y al plan de Dios, todo lo que es necesario va a obrar a favor de su cumplimiento. Eso quiere decir las cosas buenas y las no tan buenas. Los momentos lindos y los momentos no tan lindos. El propósito de Dios se cumple contigo o a pesar de ti. Quizás no veas las cosas de una forma favorable ahora. No entiendas qué es lo que Dios está haciendo. Cómo Dios puede hacer y restaurar eso que está enfermo, roto, necesitado. A vos solamente te toca ser fiel. Dios te está llamando a ser fiel, aun cuando no puedas ver o entender qué es lo que Él quiere hacer o cómo lo quiere hacer. Deja de querer meter a Dios en la proyección de tus tenis. Dios no entra. Dios no entra en lo que vos crees de Él. Y pensás que Dios va a actuar de una forma y le das una forma a Dios, una talla a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios no entra en esa talla. Dios es mucho más grande de lo que vos podés imaginar. Mucho más grande de lo que vos podés pensar. Podemos descansar nosotros y confiar en que Dios es fiel. Y Él va a cumplir sus planes porque depende de Él, de su fidelidad. No de cuán fiel soy yo, sino de Él. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el cumplimiento del propósito y del plan de Dios no depende de mí. No depende del hombre. No depende de la humanidad, sino que depende de Él. Por lo tanto, yo puedo descansar tal como lo escribe el salmista en el Salmo 138, 7 y 8. Dice, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. Y esta promesa hermosa. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. El propósito que Dios tiene se va a cumplir contigo o a pesar de ti, pero se va a cumplir. No importa el pronóstico o lo que esté en contra, se va a cumplir lo que Dios tiene establecido. Cuando Dios tiene algo determinado, todo obra a favor de eso. Incluso un rey pagano, como lo era el rey Ciro. Versículo 7 dice, también el rey Ciro sacó los objetos de las casas del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. 8 dice, Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitrídates, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá, etc. No importa el tamaño de la tarea, importa el Dios que encomienda la tarea. Dios creó las circunstancias para la restauración por dos vías. Primero, despertó el espíritu de Ciro, el emperador pagano que no adoraba a Dios, y mandó que se edificara el templo en Jerusalén. Y segundo, Dios despertó el espíritu de los líderes y los sacerdotes y levitas, es decir, el pueblo, para la tarea que Dios había encomendado. Cuando Dios se propone algo, comienza a inquietar a aquellos que pueden realizar la tarea. Y si Dios ha puesto algo en tus manos, es porque Él tiene ese propósito de hacerlo
contigo, a través de ti. Mete una pasión, un fuego en su corazón, como lo hizo con el profeta Jeremías. Mete un fuego en la mente que no te deja tranquilo y te inquieta hasta que haces lo que Dios te está mandando. Te quita el sueño, el apetito, el interés en diferentes cosas, hasta que te rindes y pones manos a la obra. Y a lo mejor dices, Señor, no me puedo resistir más. ¿Qué es aquello que Dios está poniendo en vos hoy? Y que vos sabés que Dios te está llamando, que es su plan, pero por miedo a diferentes cosas no lo estás haciendo o no lo estás siguiendo. Y quizás hoy Dios está usando este mensaje para impulsarte y decirte, hey, yo tengo el control de todo. Estoy inquietando tu espíritu para que te levantes y hagas lo que está en mi propósito. El llamado de Dios es ineludible. La respuesta de sus escogidos al llamado de Dios también lo es. El remanente escogido por Dios es fiel y responde a su llamado. Y sabes, cuando Dios llama, no hay nadie que pueda resistirse. No hay nadie que pueda decir, Dios, espérame tantito, ahora no puedo. Déjame que acabo esto, déjame que hago esto. No hay nadie que pueda decirle a Dios que no cuando Él predestinó que ese alguien responda al llamado suyo. Y esto es lo que Esdras registra en este libro. El rey Ciro respondió al llamado de Dios. Un rey pagano que no estaba buscando a Dios, pero respondió al llamado de Dios. Los israelitas que Dios determinó respondieron al llamado de Dios. Habían algunos que ni siquiera eran israelitas. Babilonia conquistaba diferentes pueblos, el imperio persa también, y algunos se mezclaban, y unos que ni eran israelitas, pero se identificaban como israelitas, respondieron al llamado de Dios. El remanente escogido por Dios es fiel y responde a su llamado, porque Dios mueve su espíritu a que ellos lo hagan. Quizás hoy estás en una lucha en tu corazón porque Dios te está llamando y te está resistiendo. Y déjame decirte una cosa, no vas a poder resistirlo. Date por vencido. Ya no te resistas. Abre tu corazón a Dios. Descansa en que Él es fiel y Él cumple su palabra y es fiel a sus propósitos y que Él tiene el control absoluto de todo. Vos ni siquiera tenés control de tu corazón en este momento latiendo. No tenés control de nada. Tarde o temprano, si Dios te está llamando, vas a caer rendido ante Él. Y no hay nada mejor que eso. No hay insatisfacción más grande para el hombre que estar haciendo algo para lo cual no fue creado. Cuando caminás en el propósito de Dios, cuando no caminás más bien en los propósitos de Dios, la insatisfacción va a ser una constante en tu vida. Insatisfecho con el trabajo, con la familia, con la iglesia, con un montón de cosas. Algo que no te deja, no puedes ser feliz, no estás tranquilo. No hay algo en ti que te dice, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué me falta? Ese sentido de estar incompleto. Pero cuando caminas el propósito de Dios, no va a ser fácil. Sin embargo, el resultado después es pleno. Hay gozo y tenemos una relación con Dios restaurada. Versículos 1 y 2 del capítulo 2 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, etc. Zorobabel y Jesúa en ese entonces fueron los líderes del pueblo de Israel, así como lo fue Moisés y Aarón al principio. Zorobabel y Jesúa tomaron ese liderazgo. Y se guarda acá un registro de las familias que vuelven. No sé si a lo mejor se hace esto para honrar a las familias como recompensa de su fe y de su valentía y así también motivar a otros a que sigan su ejemplo. ¿Y sabes qué? Este remanente de alguna manera fue honrado al que ha registrado en la palabra de Dios como los fieles que regresaron. Hoy los nombres de todos aquellos que descansan, confían y hacen de Jesucristo su Señor y Salvador, se va a encontrar en otro registro mucho más grande, que es el libro de la vida. Aquellos que han creído que Jesús es el Hijo de Dios y han puesto su fe en Él,
como el único Dios y Señor, pueden tener por seguro que la restauración de su alma, la restauración de su relación con Dios es algo inminente. Versículos 61 y 62 dice: de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilaí, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilaí, el Galaadita, con cuyo nombre fue llamado, estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Es de esta gente mezclada que no aparecía en la genealogía. Fueron declarados indignos e inmundos. Sin embargo, estos inmundos e indignos tenían el espíritu movido por Dios para responder al llamado de Dios. No les importó que les digan inmundos o indignos para responder a Dios. Yo te quiero preguntar ya para terminar: ¿cuáles son esas cosas que hoy están amenazando el hecho de que vos respondas al llamado de Dios? La presión social, la familia, las metas que estableciste y dijiste: hasta que no se cumpla esto no voy a hacer otra cosa. No va a ser fácil responder al llamado de Dios. Para el pueblo de Dios no lo fue, y para nosotros tampoco lo va a ser. A estos que el mismo pueblo escogido por Dios los llamó inmundos, no les importó en absoluto cómo les dijeron. ¿Cuáles son esas cosas que están a la misma altura de Dios y dices: Dios, esto no lo toques? Y a lo mejor son esas las cosas que hoy te están trayendo tanta depresión, tanto problema, tanto pecado en tu vida, porque está a la misma altura de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que tienen mayor preeminencia que Cristo en tu vida? Versículo 68. Cuando algunos de los jefes de casas paternas llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus cimientos. El remanente fiel que responde al llamado de Dios buscará primero adorar a Dios por encima de todo. Llegaron al lugar, a Jerusalén destruida. Lo primero que hicieron fue restaurar el templo, porque en el templo ellos tenían la relación con Dios. ¿Qué hay por encima de tu vida que no le está dando el primer lugar a Dios, sino que el primer lugar lo tiene tu trabajo, tus hijos, tu estatus, tu nivel académico? ¿Cuáles son las cosas que están por encima de Dios? ¿Cómo se rehace una vida arruinada? Poniendo a Cristo como el fundamento y la roca. ¿Cómo se restaura relaciones totalmente rotas? Haciendo lo que Cristo hizo contigo en la cruz. Te amó y te perdonó sin condición. Y probablemente hoy estés en ruinas y solamente un despertar espiritual, un mover del Espíritu de Dios en tu vida puede hacer que cambie eso que en ti no ha cambiado y que no puede cambiar. Solamente un despertar espiritual producido por Dios, en el tiempo de Dios, por la voluntad de Dios, puede restaurar lo que está roto en vos. Cuando Dios despierta el espíritu, hace que la gente quiera cambiar. Y no solamente que quiera, sino que en realidad pueda cambiar. A lo mejor quieres cambiar, pero dices: tantos años siendo la misma basura, ¿para qué lo sigo intentando? O a lo mejor estás en esos años donde dices: vamos a intentarlo, vamos a cambiar. Pero ¿sabes qué? La realidad es que el Espíritu Santo, Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice que Él es quien genera, quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad, por su buena intención. No vas a poder cambiar, querido. No vas a poder cambiar si Dios no mueve tu espíritu. No vas a poder cambiar si Cristo no es tu Dios, si no es tu Señor. Vas a intentarlo y por los años vas a estar amargado, caminando un camino de insatisfacción, porque has sido creado para adorar a Dios. Has sido creado para rendirle homenaje al único capaz de poder hacer que tu vida sea restaurada, y ese es Cristo. Quizás hoy tú te encuentres en ruinas y necesitas entregar todo de tu persona para que Dios restaure lo más importante, tu relación con Él. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios,
La realidad es que te necesitamos. Si vos no nos haces cambiar, ¿cómo vamos a hacerlo, Señor? Tu palabra dice en Romanos que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y esa es mi verdad, Señor. Yo fui esa persona que no te buscaba, que no hacía lo bueno, que intentaba tener una moralidad que te agrade o que me muestre a mí como fiel, pero que en realidad en mi corazón estaba lleno de pecados, lleno de tantas cosas que no te honraban. Hoy, Señor, te pido que muevas los espíritus de cada uno de los que estamos aquí para amarte, para honrarte, Señor, para que esta relación sea restaurada. Mostrarnos, Señor, lo fiel que sos y cómo puedo entregarme por completo a vos, a pesar de que tenga miedo de cómo van a salir las cosas. Señor, déjanos descansar en ti. En tu nombre, Cristo. Amén. Como cada primer domingo del mes, compartimos la Santa Cena. Cada primer domingo del mes hacemos memoria de la obra de Jesús en la cruz, lo que significó ese cuerpo puesto en mi lugar, esa cruz en la que yo tenía que estar a causa de mis pecados, esa separación que había de entre Dios Padre y yo, una santidad perfecta que no podía ser manchada por un pecador. Y siendo yo tan pecador, no existía en mí la posibilidad de yo pagar ese precio por el pecado. Y Cristo sí lo pagó en esa cruz. Y hoy nosotros podemos hacer memoria de ese cuerpo lastimado puesto en mi lugar, de esa sangre derramada en lugar de la mía. Así que te invito que conforme vayan pasando las bandejitas con el jugo de uva y la galletita, puedas ir ahí teniendo un tiempo personal con Dios. Olvídate de lo que hay alrededor y ten un tiempo personal con Dios. Ten un tiempo donde puedas hablar, ser sincero. Abre tu corazón con Él. Nadie te escucha, nadie te mira, nadie te juzga. Ni siquiera hace falta que hables. Dios conoce tus pensamientos. Habla con Él. Sé sincero con Él. Dile cuánto lo necesitas. Cuánto necesitas de su intervención en ti. Y deja que Dios haga la obra que Él tiene preparada. No le digas a Dios qué hacer. Deja que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Nos tomamos unos segunditos para orar en lo que se terminan de repartir las canastas. Y conforme estés listo, puedes ir participando de los símbolos. Gracias, Dios, por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, porque sin ese sacrificio sustituto yo no podría ni siquiera estar pensando en ti. Gracias, Dios, porque incluso cuando yo estaba lleno de pecado, en mi carnalidad, en mi bajeza, Señor, a vos te plació presentarte a mi vida y mostrarme lo que hiciste en esa cruz. Hoy yo me rindo ante ti, Dios. Me rindo por completo entregándote toda mi vida, Señor. Haz de mí, Señor, un siervo para tu gloria. Permíteme, Dios, honrarte con mi vida. Permíteme, Señor, cada día pecar menos. Permíteme, Señor, caminar más y más en un proceso de santificación que aunque sea difícil y me resista, sé que es lo mejor para mi vida. Dios, toma nuestras vidas en tus manos y haz de nosotros lo que tú quieras. Hoy reconocemos tu sacrificio en la cruz por medio de este pan, Señor. Reconocemos tu sacrificio en la cruz
Tu sangre derramada, Dios, por medio de este jugo de uva, que es algo tan simple, pero que representa, Señor, la obra perfecta tuya en la cruz. Perdónanos, Señor, por tantas cosas que sabemos y que no sabemos también. En el nombre de Jesús. Amén.